Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a terminar lo que va a ser el tipo de cimentación de concreto armado. Vamos a hacer el último tipo de cimentación que es la zapata corrida. La zapata corrida con concreto armado. Para entender más qué es una zapata corrida, pues no es más que el armado de una cimentación basada en un emparrillado muy parecido a lo que tenemos en una zapata aislada. Sin embargo, que esta zapata se vuelve lineal, de vez de que distribuya la carga solo en el lugar donde se encuentra, en un punto específico, sino que lo distribuye a lo largo de un espacio creado. Normalmente es cuando vamos a tener muros de carga o elementos puntantes de carga. Es fundamental en terrenos donde el nivel de cohesión no es tan alto y donde se requiera un mayor nivel de carga, o para niveles también cuando vamos a construir una cantidad de niveles mayores a 3, igual es súper recomendable este tipo de cimentaciones. Las consideraciones técnicas, como lo hemos visto en otras clases, tienen mucho que ver con respecto a la parte de que están creadas y reguladas bajo el tratamiento de la normativa en la Ciudad de México. La cimentación debe estar diseñada para una estructura formada por apoyos aislados o columnas, y la resistencia del terreno no tiene gran capacidad de soporte, como lo estábamos comentando antes. Cuando tengamos ese tipo de cosas, vamos a tener que colocar o diseñar una zapata corrida para unir dos o más columnas o elementos de carga. Dichas columnas podrán mandar sus cargas directamente a las zapatas de manera simétrica, lo que dará un mejor resultado con respecto al ancho, y no va a generar tantas presiones en puntos específicos. Ahí está. Como lo podemos observar, aquí tenemos una zapata que, de vez de que sea solo rectangular o cuadrada, está siendo trabajada de manera lineal. Estamos viendo que está bastoneada de ambos lados para que pueda trabajar de manera lineal. Podemos ver el diagrama de cortes. El diagrama de cortes genera un corte exacto en la parte central, y donde los dos cortes máximos lo vamos a presentar en ambos lados. Y el momento máximo, igual de la misma manera, tenemos una curva idealizada donde el punto máximo lo vamos a tener donde tengamos la carga y por ende la reacción del terreno. Las cargas, aunque puedan ser asimétricas, la zapata tendrá anchos distintos para transmitir el terreno uniformemente. La zapata se soluciona dando una forma de trapezoidal, pero presenta la dificultad que sus armados lo que hace es que no resulte la práctica desde el punto de vista constructivo. Vamos a ir generalizando y vamos a ir viendo un tipo de sistema para poder generar este tipo de sistema. El cimiento se puede construir más fácilmente calculando la zapata como aislada, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, con su área correspondiente para cada apoyo, y después vamos a unir ambas zapatas con una contratrave. Esta solución presenta la ventaja de tener únicamente dos medidas en el armado principal. Vamos a ver este sistema de una manera primero más sencilla, teniendo en cuenta lo que hemos visto antes con la zapata aislada, cuadrada o rectangular, y de ahí vamos a salir hacia la zapata aislada. Las zapatas corridas tienen una contratrave que juega un papel importante, pues de no ser por esta, el espesor tendría que ser muy grande con respecto a la placa o la losa de cimentación que tendríamos que ocupar para poder evitar lo que es la falla por presión. Lo que hace esta contratrave es la unión de los elementos y permite la transmisión de manera adecuada de la presión hacia los diferentes momentos. También evita esta flexión que podemos ver en el terreno. Debido a la carga que se está apuntalando en este punto y en este punto, existe un abundamiento. En este punto vemos cómo el terreno abunda hacia arriba en esta parte. Entonces, para evitar este abundamiento, no solo depende de la esbeltez de la trave, sino también depende del tipo de armado y de la condición de altura que va a tener. Tanto el armado va a depender de los estribos que tenga o los anillos que quiera tener esta trave, como la unión que va a tener con las varillas. Para ese sistema vamos a tener que tener un cálculo de varillas, no solo como lo hemos visto en unidades pasadas, sino también por temperatura. Vamos a diseñar una zapata corrida de concreto armado para un muro de carga. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de una zapata corrida de concreto armado para un muro de carga. Vamos a diseñar una zapata corrida que va a tener que cargar un muro de tabique recocido, que va a estar colocado mediante su espesor de 28 centímetros, que va a transmitir una carga lineal
por metro de 4.800 kilogramos. ¿Qué representa esta carga? En cada metro que vayamos avanzando, vamos a tener nosotros una carga de 4.800 metros. Por cada metro avanzado, vamos a tener una carga de 4.800 kilogramos. Vamos a calcular la zapata para todos los tipos de esfuerzos requeridos según la reglamentación de la Ciudad de México y teniendo en cuenta lo siguiente. Vamos a suponer que la capacidad de carga del terreno, lo que es la reacción del terreno, tiene 4.200 kilogramos por metro cuadrado, es el empuje que tiene el terreno. Eh, vamos a utilizar un factor de concreto de 200 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Ese va a ser el esfuerzo máximo del concreto. Un esfuerzo máximo del acero de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado y un factor de carga de 1.4. El factor de carga nominalmente es 1.4 debido a que no debe de trabajar sobrecedido el elemento, sino que debe tener una capacidad de holgura alrededor del 40%. Es decir, si estamos trabajando que trabaje para 4.800, lo vamos a hacer a que trabaje a mucho más de 4.800, un 40% más para evitar cualquier tipo de falla. Bueno, si no hay ningún problema hasta acá, pues vamos a ir avanzando con el diseño de nuestra zapata. Para esto, el primer elemento que tenemos que realizar es la aplicación del factor de carga. La aplicación del factor de carga, que no es más que encontrar cuál va a ser la carga real que vamos a tener dentro de nuestro sistema. Para esto, no es más que una vil multiplicación entre la presión que está ejerciendo, la carga que está ofreciendo nuestro muro de carga en kilogramos por metro y la multiplicación por el factor que consideramos. Entonces, vamos con el primer valor. En el momento que tengan dudas, me van avisando. Voy a colocar un puntero más oscuro, nada más. Ahí está. Carga P es igual a W, que es el valor de la carga del muro, multiplicada por el factor de carga. ¿Cuánto tenemos de carga por el muro? 4.800 kilogramos por cada metro y el factor de carga, tenemos un factor de carga de 1.4. ¿Cuánto les queda, jóvenes? 4.800 por 1.4. 6.700. 6.720 kilogramos por metro. Eso va a ser nuestra nueva carga. Bueno, vamos ahora con el ancho de zapata. Para poder calcular el ancho de zapata, ancho de la zapata, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que va a ser P, que es el producto de W por FC que habíamos hecho antes, entre 0.9 de la reacción del terreno. No podemos contar que todo el terreno es homogéneo, entonces por eso trabajamos con 0.9, igual que en los anteriores problemas. 6.720 kilogramos por metro entre el producto de 0.9 que multiplica la reacción del terreno. Si recordamos, tenemos una reacción del terreno de 4.200 kilogramos por cada metro cuadrado. 4.200 kilogramos por cada metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos daría, jóvenes, esta operación? 6.720 entre, abren paréntesis, 0.9 por 4.200. 1.7. ¿Me lo puedes repetir? Se me corta, solo escuché 1.7, creo. 1.77, sí. 1.77. Ok, metros. Sí. Normalmente, jóvenes, no podemos pedir a nivel de un albañil, pedirle que construya 1.77 de ancho de zapata. Entonces vamos a redondear al siguiente número que esté en unidad de escena que podamos encontrar, es decir, 1.8 metros. Vamos a tener un ancho de la zapata, como lo podemos ver en esta imagen, de 1.80
metros. Y eso va a ser nuestro ancho de zapata. Este ancho de zapata va a generar una reacción neta. ¿Cómo vamos a calcular la reacción neta? La reacción neta es la reacción que vamos a tener en realidad con respecto a la zapata. Entonces, reacción neta es igual a P dividido entre el ancho de la zapata. ¿Cuánto vale P? 6,720 kilogramos por cada metro entre el ancho de zapata que vale 1,80 metros. Metro con metro nos va a dar kilogramos por metro cuadrado y va a ser nuestra nueva reacción a ocupar. ¿Cuánto les da, jóvenes, esta división? María José, ¿cuánto les da? María José, Iván, Abraham. Como me había dicho Iván, 3,700, ¿cuánto? 33. 33 punto 33. 33. periódico. Bueno, vamos a redondear un poquito. Siempre cuando redondeemos en este caso de cimentaciones, siempre se redondea hacia el inmediato hacia el inmediato siguiente, no importando que tengamos menores a 0,5. Entonces tenemos una reacción neta de 3,734 kilogramos por cada metro cuadrado. Entonces, no sé si tengamos dudas, jóvenes. Para el siguiente paso, vamos a aplicar lo que recordemos que es el reglamento de las construcciones para la Ciudad de México, donde se especifica que para las zapatas que soportan muros de piedra o tabique, cualquiera de los dos, deberá tener una sección media entre el paño y el eje del muro. Este valor de paño y eje de muro que vamos a tener acá, ¿se saca de qué manera? Vamos a dividir nuestro muro entre 4. Tenemos 28 centímetros divididos entre 4 y nos estarían dando un plano de sección crítica de 7 centímetros. Entonces, para poder calcular desde dónde va a estar el armado de nuestra varilla hacia lo que va a ser el armado de nuestra parrilla, lo que nos conocemos como distancia en X, se calcula como, primero, vamos a sacar la distancia que existe del muro hacia donde termina la zapata. ¿Cómo calculamos esto? Como lo hemos hecho en otras ocasiones, los 180 centímetros que mide el ancho de nuestra zapata menos los 28 del muro y entre 2. 180 de la zapata menos 28 del muro entre 2 y nos queda una distancia de 76 centímetros. Esa es la distancia que existe desde acá hasta acá. Y ahora la distancia X, que va a ser la distancia que exista desde donde está la zapata hacia donde vaya el armado, va a ser igual a 76 centímetros, que es el valor de esta longitud, 76 centímetros, más el valor de la cuarta parte del muro, que en este caso son 7 centímetros, dando como resultado 83 centímetros. Estos valores y estas distancias nos van a permitir conocer, número uno, lo que es la obtención del momento de flexión. Para conocer el momento de flexión, vamos a calcularlo de la siguiente manera. Momento de flexión es igual a la reacción neta, multiplicada por el valor de x al cuadrado, esta x al cuadrado que acabamos de obtener, multiplicado por lo que vamos a conocer como franja. Normalmente para una zapata corrida se recomienda tomar una franja
de ancho de 1 metro. Vamos a calcularlo y lo vamos a multiplicar por 1 y lo vamos a dividir entre 2. La fórmula, repites, reacción neta por x al cuadrado por 1 sobre 2. Este 1 viene correspondiente al ancho de franja que debemos de tener según el reglamento de construcciones. La reacción neta es el dato anterior que habíamos obtenido, los 3.734. 3.734 kilogramos por metro cuadrado, que multiplican a X, que sería 0.83. Lo convertí a metros porque estoy trabajando en metros. 0.83 al cuadrado y por 1, y todo esto sobre 2. Me gustaría, jóvenes, que me pudieran apoyar con este valor. ¿Cuánto les da el momento flexionante? Lo pueden colocar así, completamente como lo estoy poniendo yo en esa diapositiva. 3.734 por 0.83 al cuadrado por 1 entre 2. ¿Cuánto les da, jóvenes? A mí me dio... ¿Por cuánto dijo? Aquí en 0.83 al cuadrado. ¿Por cuánto? ¿Es 1? Por 1 y entre 2. A mí me dio 1286.17. ¿Mil qué? 1286.1763. Ay, no te escucho bien, se me entrecorta un poquito. 3.734 por 0.83 al cuadrado. ¿Les dio cuánto? 1.286. Así les quedó, ¿verdad? Sí. Ok. Punto 17, ¿verdad? 1763. Excelente, 1763. Gracias. Kilogramos por metro. Ok, kilogramos metro. Esto va a ser el momento de flexión. Ahora, el siguiente paso es calcular el porcentaje mínimo de acero que debe controlar y debe tener nuestra plataforma de la zapata. Esto es bastante sencillo. Porcentaje mínimo de acero no representa que esto sea, le pueden colocar ustedes más. Hay un valor ahí entre que valor mínimo. Perdón. $21 por fórmula, 21 entre el factor de el metal o del acero, y para el valor, ¿cómo se llama? Máximo, se recomienda 28 entre el mismo factor. En este caso nos están pidiendo factor mínimo de acero. Ya sabemos que nosotros podemos ir trabajando un poco más. Será 21 entre el factor del acero. ¿Cuánto tenemos de factor del acero? Tenemos un factor de acero de 4.200 kilogramos por cada centímetro cuadrado. 21 entre 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Al hacer esta división, nos va a quedar en porcentaje. ¿Me pueden apoyar, jóvenes, con la división? 0.005. 0.005, excelente. En algunas calculadoras les puede haber quedado 5 por 10 a la menos 3. Este porcentaje, si no tenemos dudas, lo vamos a ocupar ahora sí, donde nos corresponde. Tenemos que calcular el peralte efectivo por flexión. Para poder encontrar este peralte efectivo por flexión, tenemos que entender que ya sabemos cuánto vamos a tener. Esto es lo que estamos calculando, el peralte efectivo. Según la normativa, el peralte efectivo mínimo, el peralte efectivo mínimo que se debe de colocarle a cualquier zapata, recordemos, son 15 centímetros. Pero vamos a hacer ahora el cálculo por flexión para ver si se requiere un poco más. Y por corte vamos a ver también la misma situación. Para poderlo calcular, el peralte mínimo, peralte al cuadrado, va a ser igual a el momento de flexión
dividido entre 0.9 que multiplica al metro de la base de la franja que teníamos en cuenta, multiplicado por el factor del concreto y multiplicada por el factor del acero Y, que ahorita vamos a calcular, que multiplica a su vez a menos 0.59 de Y. Ahí está. Bueno, antes de poder sustituir estas, sabemos cuánto vale el factor del concreto, pero no sabemos cuánto vale el factor de Y. El factor de Y se calcula como el porcentaje de acero multiplicado por el factor del acero y dividido entre el factor del concreto. ¿Cuánto nos dio el porcentaje de acero? 0.005 multiplicado por los 4.200 que es lo del acero y entre el concreto que vale 200. Entonces, Y, ¿cuánto nos daría? Sería 0.005 por 4.200 y entre 200. ¿Y cuánto les queda, jóvenes, para factor del acero? ¿Cuánto les queda? 0.105. Gracias, Iván. 0.105. Entonces ya podemos sustituir nuestra fórmula del peralte efectivo y va a ser el momento de flexión que teníamos el valor anterior, 1286.18, lo voy a redondear. 1286.18 divididos entre, abro paréntesis, 0.9 que multiplica 1, que multiplica el factor del concreto, que es 200, multiplicado por el factor Y, que vale 0.105, que multiplica a su vez a 1 menos 0.59 por 0.105. Cerramos. Jóvenes, lo pueden colocar así en su calculadora completamente, así como está. 1286.18 entre, abren paréntesis, 0.9 por 1 por 200 por 0.105, abren paréntesis, 1 menos 0.59 por 0.105 y cerramos dos paréntesis. Entonces, ¿cuánto les quedaría de peralte efectivo al cuadrado? A mí me quedó 72.546 centímetros cuadrados. ¿Cuánto les quedó a ustedes, jóvenes? Igual 72.546. Excelente. Para poder sacar el peralte, entonces no hay más que sacarle una raíz, se le saca raíz cuadrada a ese resultado y nos queda un peralte mínimo. Este es un peralte efectivo por flexión mínimo de 8.52 centímetros. Pero recordemos, ¿cuál es el peralte mínimo de acuerdo a la reglamentación de la Ciudad de México y lo que hemos estado trabajando? ¿Cuánto es? 15 centímetros. Entonces, ¿cuál sería el peralte que le vamos a colocar al mínimo? 15 centímetros. Si nos hubiera dado un peralte mayor, aquí en el peralte efectivo, más de 15 centímetros, no tomaríamos el mínimo de 15, sino tomaríamos el valor que tuviéramos acá. Ahora, para calcular el peralte efectivo por cortante, es importante conocer lo que es el área rayada. Para el área rayada vamos a hacer una operación muy parecida a lo que hemos hecho. ¿Cómo se calcula esta área? Esta área rayada no es más que los centímetros que nos había quedado en el valor de la distancia de donde tenemos nuestro muro hacia la zapata. Recordemos que eran 76 centímetros de acá para acá, ¿sí? Y le vamos a restar 7.5. Los 7.5 es la distancia que vamos a tener. Recordemos que el tipo de amarre que vamos a tener en estos elementos genera una cortante tipo trapezoidal, como lo habíamos visto en las primeras diapositivas, en lo que cómo se van amarrando es una forma trapezoidal. Se le va a restar 7.5. 7.5, ¿de dónde viene? Que es el peralte mínimo sobre 2.
son 15 centímetros sobre 2. Si aquí hubiéramos tenido nosotros un valor de 16, 16 entre 2 nos hubiera dado 8. Pero en este caso, como es el peralte mínimo fueron 15, 15 entre 2, 7.5. Entonces, los 76 centímetros menos 7.5, los 76 centímetros menos 7.5, nos quedan 68.5. Y multiplicados, estos 68.5 multiplicados, o lo vamos a cambiar primero a metros, está en centímetros cuadrados. Está en centímetros. Lo pasamos a metros, 0.685 metros multiplicados por el metro que hemos estado ocupando como valor de franja. Este valor metro es el valor de franja, que ya habíamos dicho que por normativa es 1. 0.685 por 1, vamos a tener un área rayada de 0.685 metros cuadrados. Repito, para conocer el área rayada, tenemos que hacer número 1, sacar el valor de la inclinación que va a tener debido al trapecio que vamos a generar. ¿Cómo se hace? Peralte mínimo sobre 2, 15 entre 2, 7.5. Ok. Después, a la distancia que exista desde donde termina la zapata hasta donde está el muro, que son 76 centímetros, 76 menos 7.5 serían 68.5 en metros, 0.685. Multiplicados por el valor de la franja, que ya dijimos que es 1 metro, nos queda como 0.685 metros cuadrados. Ya teniendo este valor, ahora sí, vamos con cortante efectivo. Cortante efectivo es igual a el valor de la reacción neta multiplicado por el área rayada. ¿Cuándo tenemos de reacción neta? Si se acuerda, habíamos redondeado a 3.734 kilogramos por cada metro cuadrado y lo vamos a multiplicar por el área rayada que vale 0.685 metros cuadrados. Metro cuadrado con metro cuadrado se va y nos va a quedar en kilogramos. ¿Cuántos kilogramos les quedaría, jóvenes? 2.557.79. 2.557.79 79. kilogramos. Gracias, María José. Bueno, este valor, ahora sí, vamos a aplicar lo que sería el peralte. El peralte por cortante. Para poder sacar el peralte por cortante, no es más que la cortante efectiva, que es la cantidad de kilogramos que vamos a tener efectivamente, multiplicado por el factor de reacción. Ahorita vamos a ver cómo vamos a calcular el factor de reacción. Factor de reacción al cuadrado por 100 veces 0.8 del factor de concreto. Repito, factor de reacción al cuadrado por 100 veces 0.8 el factor del concreto. El factor de reacción es la reacción máxima que debe de contener cualquier tipo de zapata. ¿Cuánto debe trabajar? Normalmente debe estar trabajando máximo al 0.7% de su carga. Entonces, vamos a ir sustituyendo cada uno de los datos que tenemos acá. La cortante efectiva, 2.557.79 kilogramos, divididos entre el factor de reacción, que da 0.7 al cuadrado, por los 100. Abro raíz, paréntesis, 0.8 multiplicada por el factor del concreto que vale 200. Ahí está. Lo pueden colocar así como lo acabo de colocar para que ustedes lo realicen con su calculadora. 2.557.57 entre, abren doble paréntesis, 0.7 cerramos al cuadrado, abren 100, cierran, raíz, abren paréntesis, 0.8 por 200, cerramos la raíz y vuelven a cerrar.
Y les queda, jóvenes, ¿cuánto les queda de peralte? ¿Por qué puso .57 si es .79? Ah, perdóname. Me seguí viendo el 57. ¿Cuánto les queda, jóvenes? ¿Cuánto les queda, jóvenes, en la operación? $4.126. Excelente. 4.126 centímetros. Para saber si nuestro peralte funciona, el peralte debe ser mayor a 2 veces el peralte del cortante. Entonces, vamos a ver si eso se está dando. ¿Cuánto tenemos de peralte? Estamos ocupando el peralte mínimo por normativa, que son los 15 centímetros, mayor a 2 veces el del cortante. ¿Cuánto vale el del cortante? 4.126. Si lo multiplico los 4.126 por 2, nos quedarían 8.252. 8.252. Y aún así sigue siendo menor que los 15 centímetros. Debe ser mayor el peralte que estoy ocupando que 2 veces el del cortante. Y a su vez el peralte que estoy ocupando debe ser mayor que el efectivo. El peralte que ocupe debe ser mayor al del efectivo y el peralte que ocupe 2 veces al del cortante. En este caso se está cumpliendo que el peralte mínimo bajo reglamentación, que son 15 centímetros, cumpla ambas reglas. Vamos ahora con el cálculo del área de acero. Para poder tener el cálculo del área por acero, vamos a ocupar datos que ya teníamos con anterioridad. Área del acero es igual al porcentaje del acero multiplicado por el valor de la franja. Este valor de franja va a estar dado en centímetros y multiplicado también por el valor del peralte, todos en centímetros. Entonces, va a ser porcentaje de acero 0.05, ya lo habíamos tenido con anterioridad, multiplicado por la franja, que son 100 centímetros. Recuerden que la franja nominalmente es de 1 metro, pasado a centímetros, 100 centímetros, y multiplicado por el peralte, .15. ¿Cuánto les daría de área o de sección transversal del acero? ¿Cuánto les quedaría, jóvenes? ¿Cuánto les queda la operación? 0.005 por 100 y por 15. 7.5. 7.5 centímetros cuadrados. Esta sería la sección transversal de acero. Entonces, vamos a nuestra pequeña tablita que tenemos de acero. Vamos a buscar un tipo de varilla. La recomendación, según manual, es que la varilla mínima sea del número 4. La varilla mínima sea varilla número 4. La varilla número 4 tiene una sección transversal de 1.29. Entonces, vamos a sacar el número de varillas. Número de varillas. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo. Área de la varilla entre sección transversal de cada una. Necesitamos en total 7.5 centímetros cuadrados y cada varilla me aporta 1.29 centímetros cuadrados. Hacemos la división, centímetro y centímetro se va. 7.5 entre 1.29. ¿Y cuántas varillas requeriríamos por lo menos?
¿Cuánto les queda, joven, en la división? 7.5 entre 1.29. A ver, 5.81. 5.81 varillas. No podemos colocar pedazos de varilla, entonces, ¿cuántas varillas tendríamos que colocar? 6. Si vamos a colocar 6 varillas, ¿qué separación va a tener? Bueno, vamos a hacer el cálculo de separación por varillas. La separación de las varillas es igual a la franja en centímetros dividido entre el número de varillas. ¿Cuánto tenemos de franja? 100 centímetros, lo divido entre 6. Y 100 entre 6, si no me falla mi calculadora, creo que son 16.66. Sí. Entonces tendríamos una separación de 16.6, 16.7 centímetros entre cada varilla. Entonces vamos a requerir 6 varillas del número 4. 6 varillas del número 4. Ahí está. Eso para el caso de el cálculo de acero. El siguiente paso es la longitud de desarrollo. Para poder sacar la longitud de desarrollo que vamos a tener para poderle colocar a qué distancia vamos a colocar los bastoneos para poder amarrar lo que va a ser la zapata corrida, a qué distancia van a estar colocados y de qué manera se van a ir amarrando de cada lado. Para poder conocer esta longitud, vamos a aplicar dos fórmulas y el resultado va a ser el mayor. La primera, longitud de desarrollo es igual a 0.06, perdón, que multiplica al factor del acero, y que a su vez también multiplica 0.6 por factor del acero y por la sección transversal de la varilla, dado en centímetros, y divididos entre la raíz cuadrada del factor del concreto. Entonces, 0.06 multiplicado por el factor de las varillas, que vale 4.200, es el esfuerzo máximo de la varilla, y multiplicado por la sección transversal, que vale 1.29 centímetros cuadrados, y todo dividido entre la raíz cuadrada del factor del concreto, que vale 200. Entonces, hacen la operación con paréntesis arriba y después dividen entre la raíz. 0.06 por 4.200 por 1.29 entre raíz de 200. Y les va a estar quedando un valor de 22.98 centímetros. Esa sería la primera distancia de anclaje que habría desde los bastones de un lado hacia el otro. Es decir, qué tanto van a estarse saliendo los bastones de acá para acá. Como les digo, hay dos fórmulas. La primera es esta y la segunda, longitud de desarrollo, va a ser igual a 0.006 multiplicada por la sección transversal y multiplicada por el factor del acero. Entonces, para el otro valor sería 0.006 por 4.200 y por 1.29. Disculpen, jóvenes, lo coloqué al revés mis datos. Aquí debe haber 1.29 y aquí 4.200. Pero en la multiplicación no cambie nada el orden. 0.006 por 4.200 y por 1.29 les va a quedar una distancia de 32.508 centímetros. ¿Cuánto va a ser la distancia mínima? Una distancia mínima de 32 a 33 centímetros. Significa que de donde esté nuestro muro vamos a ir anclando con bastones a 32 o 33 centímetros de un lado y del otro. Así sucesivamente para que tenga un buen amarre tanto nuestra zapata como lo que va a ser la contratrave que va a estar funcionando para amarrar la zapata.
¿Dudas, jóvenes? No, ¿No? Ahora vamos a calcular el acero por temperatura. Para poder tener el acero por temperatura, vamos a calcular con datos que teníamos en anterioridades. Ahí está. Acero por temperatura va a ser igual al factor del acero que tenemos entre 2 multiplicado por el ancho de la zapata y multiplicado por el peralte de la zapata. Ambos datos en centímetros. 0.005 multiplicado por el ancho, que son 180 centímetros, y multiplicado por el peralte de la zapata, que son 15 centímetros. Y todo esto dividido entre 2. Repito, 0.005 por 180 por 15 y entre 2. ¿Cuántos centímetros cuadrados tendríamos de acero por temperatura? ¿Cuántos, jóvenes? ¿Cuánto les quedó? $6.75. 6.75 centímetros cuadrados. Hacemos la misma operación para sacar el número de varillas. Se recomienda que cuando ya se colocó lo que es a lo largo, es decir, a la franja, cuando estamos hablando de franja es lo mismo que hablar de largo, se maneje con varilla número 4 y cuando estemos hablando a lo ancho, trabajemos una varilla menor a lo que estamos ocupando a lo largo. Cuando trabajemos a lo ancho, trabajemos una varilla menor que a lo largo. Entonces, en este caso, si estábamos trabajando con varillas número 4, vamos a trabajar con varillas número 3 de 0.71 centímetros cuadrados. Esa sería la primera opción. Entonces, 6.75 centímetros cuadrados divididos entre 0.71 de las varillas número 3. Estamos ocupando varillas número 3. Y nos quedarían 9.5 varillas. 9.507 varillas. No podemos poner pedazos de varilla, entonces, ¿cuántas varillas estaríamos poniendo? 10. Estaríamos colocando en total 10, debido a que no podemos colocar pedazos de varilla. ¿Y a qué distancia podrían ser? Podrían tener una distancia nominal de 18 centímetros. Separación, 180 centímetros es el ancho. Recuerden que para la separación por temperatura es ancho entre número de varillas, 180 centímetros entre 10, 18 centímetros. Ok. Ya teniendo entonces ya podemos tener nuestro armado. ¿Qué vamos a tener, jóvenes? Vamos a tener varillas que vamos a estar teniendo con 32 centímetros de colocación. Vamos a tener varillas a lo largo. Las varillas van a ser del número 4. Van a ser varillas del número 4, como lo habíamos visto en esta parte. Varillas del número 4. Y vamos a estar colocando por cada metro 6 varillas y todas separadas 16.6. Repito, vamos a ir colocando a lo largo de nuestra zapata varillas del número 4 con una separación de 16.6, 16.7, 16.5 centímetros. La separación entre cada una, recuerden que para que vayamos bien, vamos a estar llevando por lo menos 6 por cada metro. Esto es a lo largo. Y a lo ancho, varillas número 3
van a ser con una separación de 10 centímetros, entonces vamos con una separación de 18 centímetros y vamos a estar colocando entonces 10 varillas a lo ancho. 10 varillas a lo ancho y 6 varillas a lo largo por cada metro. Hola amigos de YouTube, en esta ocasión en Arquimedia hablaremos sobre el tema de las zapatas corridas. Las zapatas corridas pertenecen a lo que son las cimentaciones superficiales y muchos de nosotros nos preguntamos cuándo utilizar o cuándo emplear lo que son las zapatas corridas. Bueno, primero debemos de saber que para llevar a cabo lo que son las zapatas corridas debemos de conocer la capacidad de carga máxima permisible del terreno, del suelo. Una vez verificando esta condición, nosotros podemos optar por realizar diferentes tipos de cimentación una vez revisado la capacidad de carga. En este caso, suponiendo que la capacidad de carga sea adecuada, nosotros vamos a proponer zapatas corridas si nuestra edificación es realizada a través de muros de carga. Los muros de carga van a transmitir este peso de manera lineal a lo que es esta cimentación. La zapata está conformada de otro elemento. Normalmente esto en conjunto le llamamos zapata corrida, a lo que es la contratrave y lo que es la losa o base de la zapata. Nosotros en los planos debemos incluir varias situaciones, entre ellas los armados de acero, los diámetros, las separaciones tanto para estribos como para los aceros de refuerzo, las dimensiones de los elementos, la base, el peralte, el ancho, el tipo de concreto, el F'(C), o sea la resistencia del concreto, el nivel de desplante de la propia cimentación. Este peralte mínimo en la zapata debe de ser considerado de 15 centímetros. Esto nos lo marcan las normas técnicas complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. Y se considera también en esta normatividad, si la zapata está apoyada en pilotes, sería un peralte de 30 centímetros como mínimo. En lo que se refiere al proceso constructivo para la zapata, debemos tener previamente ya el trazo, una excavación y se debió afinar y nivelar el fondo de la cepa. Y si todo esto ya está realizado y lo tenemos en orden, procederíamos a lo que es elaborar nuestra plantilla. La plantilla es elaborada normalmente con un mortero o bien con un concreto pobre, con un F'(C) de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado aproximadamente. Y una vez elaborada nuestra plantilla, y que debe de tener un espesor de 5 centímetros, también esto comúnmente, procederíamos a realizar lo que es nuestro habilitado de acero, donde tenemos varillas en sentido longitudinal y lo que son nuestros bastones en sentido transversal. Una vez habilitado todo nuestro acero de refuerzo en lo que va a ser nuestra zapata, debemos de calzarlo, debe quedar arriba del nivel de donde tenemos nuestra plantilla para que tengamos ahí un recubrimiento. Para poderlo calzar se ocupan normalmente silletas o separadores para poder calzar esta zapata. Una vez hecho esto, colocamos lo que viene a ser nuestra contratrave, y esta contratrave apoya directamente en el acero de refuerzo de la zapata. Una vez que ya se tienen estos elementos listos, se procede a la siguiente etapa, que es el cimbrado de nuestra zapata y de nuestra contratrave. Normalmente para cimbrar lo que es nuestra zapata o la base que tenemos de esta zapata corrida, se suelen ocupar lo que son las duelas o las tablas, y se le colocan lateralmente algo que llamamos yugo, que se pueden hacer de polines o se pueden hacer de barrotes. Asimismo, en la parte que corresponde a la contratrave, se puede generar con
cimbra de contacto, que podría ser hojas de triplay o bien duelas. Y si se ocupa la hoja de triplay, se genera normalmente algo que llamamos cajón, en el cual se refuerzan con barrotes, se hace un bastidor y dependiendo las dimensiones se refuerzan. Este bastidor se refuerza de forma vertical con otros barrotes para darle una mayor resistencia a esta cimbra, ya que la cimbra va a contener el concreto. Una vez que se tienen estos elementos listos, lo que son los cajones, se colocan en las caras laterales de lo que es la contratrave, y en la parte superior se coloca algo que llamamos separador, que normalmente se suele hacer con duelas. Se coloca de una cara a otra en la parte superior y se coloca o se clavan ahí estas duelas para darle la distancia adecuada que queremos de ancho de nuestra contratrave, para posteriormente pues efectuar lo que sería el colado. Y una vez que ya se realiza el colado y se tiene que vibrar porque es un elemento estructural, obviamente se puede proceder a lo que sería la etapa de cimbrado, una vez que ya haya fraguado correctamente nuestro concreto y que hayan pasado los días suficientes para que obtenga la resistencia adecuada. Después se procede a lo que sería al desimbrado y a una impermeabilización de la cimentación. Es importante que nosotros entendamos en los niveles en los que se va a desarrollar esta cimentación, debido a que hay veces que queda muy profunda nuestra cimentación y esto generaría tener dimensiones altas de peralte de contratraves, y en ocasiones lo que se hace es generar un muro de enrase. Este muro de enrase va a ayudarnos a llegar al nivel deseado, para que después de hacer este muro de enrase podamos generar una cadena de desplante o dala de desplante, que sobre ella van a desplantarse nuestros muros. Con esto nosotros llegaríamos al nivel adecuado de desplante, pues daríamos por terminado pues nuestro proceso en cuestión de la cimentación con zapata corrida. Espero te haya sido útil este video. Si es así, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos la próxima.